proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Bueno, casi todo el mundo tenéis una, probablemente por poco que hayáis estudiado psicología o hayáis acercado a este tema, tenéis una idea del conocimiento clásico como un sistema que sirve para condicionar respuestas emocionales, para condicionar emociones. Esto empezó con un experimento muy conocido, muy histórico dentro de la psicología, que fue el condicionamiento de reacciones emocionales de Watson y Reiner, el caso del pequeño Albert, que hizo famoso a Watson y lo presentó, y con él ya al conductismo, como algo absolutamente inhumano, con falta de ética, etc. Bueno, en primer lugar tenéis que situar estos experimentos, ¿eh? Estamos hablando de la primera, de los primeros años, la segunda década, entre la primera y la segunda década del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado, hace más de un siglo. Entonces, bueno, una de las cosas que es importante es situar históricamente las cosas que se hacen. Evidentemente, hoy nadie haría un experimento como el del pequeño Albert, pero evidentemente cualquier investigador, cualquier médico haría este tipo de experimentos, como el que hizo Watson en aquella época. Eran otros tiempos, eran tiempos, no olvidéis, en que se castraba a las personas que tenían alguna deficiencia intelectual, o que supuestamente tenían una deficiencia intelectual, es decir, que se hacía eugenesia. Estamos hablando de una época muy lejana, en realidad culturalmente, a la nuestra, y por lo tanto no vale hacer una evaluación ética del trabajo de Watson con la mentalidad nuestra de hoy, del hombre del siglo XXI. Entonces, bien, ¿qué hicieron Watson y Reiner? ¿En qué consiste este experimento? Bueno, en una primera fase lo que se hizo fue comprobar que teníamos un estímulo neutro, ¿no? Entonces, fijaros, se presentó al niño, al bebé, que tenía 9 meses de edad, y se presentó una rata blanca, un conejo, un perro, un mono, máscaras, otros objetos peludos, ¿no? Y el niño jugaba con ellos, no mostrando ningún tipo de evidencia de que tuviera ningún tipo de reacción de miedo, ni ningún tipo de ansiedad, ni ningún tipo de reacción emocional. Más bien lo contrario, es decir, el niño veía aquello como cosas para jugar, como cosas para tocar, como un mundo que explorar, ¿no? Eso con 9 meses. Inmediatamente después, es decir, con esto lo que se probaron es que estos estímulos no eran estímulos neutros, es decir, con relación a la respuesta emocional de ansiedad o de miedo, pues no producían ningún tipo de miedo ni de ansiedad, ¿no? También después se buscó un estímulo que produjera miedo y se utilizó el golpe de un martillo sobre una barra de hierro, que hacía mucho ruido, claro. Ese ruido producía un sobresalto en el niño, que incluso empezaba a llorar y empezaba a manifestar claras reacciones de ansiedad o de miedo, ¿no? Es decir, ya teníamos un estímulo condicionado, que era cualquiera de estos estímulos que hemos probado, que son neutros por ahora, como la barba, el mono, el perro, la pata de conejo, etc. Y por otro lado, teníamos un estímulo incondicional, claro, que cada vez que se golpeaba con fuerza el martillo con la barra, ese estruendo, ese ruido estruendoso, producía en el niño una reacción de miedo, ¿no? de ansiedad. Esto se probaron con 9 años. Con 9 años, con 9 meses. 2 meses después, cuando el niño tenía 11 meses, se hizo, propiamente dicho, el condicionamiento. Es decir, el fuerte ruido fue seguido, ¿verdad?, de la rata. Es decir, se presentaba la rata al niño, se le acercaba, y cuando el niño iba a acercarse a tocarlo, que es lo que hacía antes, se le daba el ruido se presentaba el golpe sobre la barra de hierro, y automáticamente, claro, el niño empezaba a llorar por el ruido estruendoso, ¿no? Inmediatamente después, seguía el niño teniendo 11 meses de edad, se le presentaba solo la rata, sin dar el golpe, y se observó que el niño ya mostraba, claro, manifestaciones de ansiedad o de miedo ante la rata. Este es el primer experimento que hay en el que se demuestra experimentalmente que una reacción como una reacción de miedo, como una fobia, se puede adquirir a través de un proceso de condicionamiento clásico, ¿no? Fijaros, posteriormente lo que se hizo es probar otros estímulos parecidos a la rata. Otros estímulos parecidos a la rata en el sentido de que fueran objetos peludos. Y bueno, se presentó, por ejemplo, ahí lo veis, el propio Watson, un dibujo
con una barba blanca, falsa, ¿no? O se le acercaba un perro y se le ponía la patita cerca, entonces el niño se retiraba, etc. Todo el miedo que se había adquirido al estímulo condicional original, es decir, a la rata, se había generalizado a otros estímulos similares, como eran pues, la pata del perro, el conejo, la barba, etc., ¿no? Es decir, Watson no solamente demostró que se podía adquirir una reacción fóbica de ansiedad a un estímulo condicionado, sino que esto además se podía extender a otros estímulos parecidos a través del proceso de generalización que ya hemos visto en su momento. De aquí que al final a esta idea triunfara y de alguna forma los psicólogos hayamos asumido que cuando una persona muestra miedos irracionales, miedos que el resto de la población no tiene, miedos que crean algún problema, alguna incapacitación al sujeto. Imagínense que alguien tiene miedo, por ejemplo, a volar en avión. Hay muchas personas que tienen miedo a volar en el avión. Hombre, esto de alguna forma limita nuestra vida, ¿no? No nos permite hacer ciertos viajes, incluso no nos permitiría realizar ciertas profesiones en las que viajar fuera importante a grandes distancias, ¿no? Entonces, bueno, se ha asumido que efectivamente el conocimiento clásico es el mecanismo por el cual adquirimos esos miedos, ¿no? Bueno, a lo largo del desarrollo de esta historia, aunque esa idea sigue ahí presente y aunque no hay alternativa explicativa, y esto es importante, si nadie ha propuesto de manera convincente algún mecanismo alternativo para explicar las fobias, sí es verdad que se han hecho críticas a ese modelo básicamente basada en dos elementos. Primero, no todos los sujetos fóbicos pueden describir, o si uno rastrea en la historia de sujetos con fobia, pueden describir que realmente hayan tenido una ocasión en la cual se hayan asociado ese objeto fóbico a alguna experiencia incondicionada, es decir, que hayan realmente presentado alguna situación de peligro real, etc. Esa es una de las primeras críticas, ¿no? Es decir, no ha habido exposición directa a ningún estímulo incondicionado y sin embargo el sujeto tiene fobia y no se sabe muy bien por qué, porque aquel objeto al que tiene fobia nunca se ha empareado, se asoció que el sujeto pueda relatar con ninguna experiencia desagradable, ¿no? El segundo aspecto es que las fobias no son universales. Es decir, yo no conozco a nadie, y supongo que vosotros tampoco, que le tenga fobia a los bolígrafos, ¿no? Por ejemplo, o personas que presentaran fobias no sé, a los tenedores, ¿no? Sin embargo, muchos conocemos gente que tiene claustrofobia, es decir, que tiene fobia a los espacios cerrados. O personas que tienen fobia social, es decir, personas que se sienten mal y con ansiedad cuando hay muchas personas alrededor, etc. O situaciones que las personas, es muy habitual, que tengan un miedo excesivo, bueno, razonable sí, pero excesivo, por ejemplo, a ciertos insectos, ¿no? O las ratas, por ejemplo, los ratones, etc. O a los animales. Yo me he encontrado, por ejemplo, en muchísimos alumnos que cuando a lo largo de mis 40 y tantos años en la Universidad de Sevilla, en el laboratorio, que les daba fobia coger una paloma en sus manos. Es decir, una ave, cogerla, simplemente esto le daba ave. Es decir, hay estímulos para los cuales suele ser fácil encontrar sujetos con fobia. Y hay estímulos, fobia a los globos, no existe. Es decir, nadie bueno, conoce a nadie, es muy difícil, quiero decir. Entonces, esto significa que una cosa que es muy importante, las fobias también son selectivas, pero recordar que eso ya lo hemos visto en el conocimiento clásico, en las unidades anteriores. Es decir, el malestar gástrico, ese malestar inducido por drogas como el cloruro de litio, solo se asocia a olores y a sabores, pero no, por ejemplo, a las características visuales o a las características auditivas, ¿no?, del entorno. Es decir, es que el conocimiento clásico es selectivo, y aquí también, aquí también. Bueno, se han hecho muchas especulaciones, por ejemplo, ¿por qué tenemos miedo a las serpientes los humanos? ¿Por qué tenemos especial miedo a las serpientes y a los insectos? Bueno, se han hecho muchas especulaciones diciendo, bueno, a lo mejor en la historia filogenética de nuestra especie, eso eran los enemigos a batir, los enemigos peligrosos, porque claro, tened en cuenta que nosotros bajamos de los árboles, no nosotros, nuestros ancestros, ¿no? Si nuestros ancestros vivían en los árboles y ahí se encontraban más o menos a refugio de los grandes depredadores, sin embargo, animales como serpientes o animales como insectos, como pues una araña, etc.,
evidentemente pueden perfectamente trepar por los árboles y ser un peligro real, ¿no? Entonces, un poco se ha especulado, porque claro, nadie estaba allí para contar la historia, ¿no? Porque esa podría ser la razón, por esa especie de fobia universal que se da en todas las culturas, de un cierto miedo a las serpientes y un cierto miedo a ciertos insectos, ¿no? Bien, cuando hablamos de que un sujeto no ha estado expuesto, tiene fobia a un objeto, y sin embargo ese objeto en su vida nunca se ha expuesto a una situación realmente desagradable, deberíamos de recordar ciertos principios. Primero, la generalización de estímulos. Imaginaros que el pequeño Albert, cuando ya no es pequeño, sino cuando es adulto, con 30 años, llega a un psicólogo y le manifiesta que tiene mucho miedo a las personas con barba. Claro, si el psicólogo le pregunta, ¿ha tenido usted alguna experiencia desagradable con alguien barbudo? ¿Tuvo usted alguna pelea? Él te diría que no recuerda eso. ¿Significa eso que no fue condicionamiento clásico? No, significa que, fijaros, este era un estímulo que se generalizó desde otro. Es decir, muchas veces podría darse que el estímulo que generó la fobia realmente no sea precisamente el estímulo al cual el sujeto le tiene fobia, sencillamente porque son estímulos a lo mejor extraños que no suelen aparecer en la vida cotidiana del sujeto. Pero sí es otro que se le parece por generalización de estímulos. Entonces, claro, construir bien una historia clínica sería ver exactamente todas las situaciones que pueden ser parecidas a la que produce fobia y, sin embargo, distinta, digamos, a lo que sería es decir, esa propia situación por la cual el sujeto está manifestando fobia, ¿no? Es decir, ver otras posibles experiencias distintas a las que el sujeto nos manifiesta con fobia, pero que podrían generalizarse, ¿no? O sea, por tanto, la generalización de estímulos, tener en cuenta, es un principio que puede explicar el por qué un sujeto tiene fobia a algo que nunca se ha expuesto directamente se ha asociado directamente con el estímulo incondicionado, con la situación realmente ansiógena, racionalmente ansiógena, por decirlo de alguna forma. La otra es el precondicionamiento sensorial, o sea, recordar el precondicionamiento sensorial, cogíamos dos estímulos neutros, los juntábamos y después uno de ellos lo asociamos a un estado de cosas desagradable. No olvidéis nunca que en la especie humana el lenguaje tiene una importancia capital. Por ejemplo, imaginaros una persona que le tiene fobia a los ascensores. Tú le puedes estar preguntando, ¿has tenido usted alguna experiencia? ¿Se ha caído usted alguna vez encerrado en un ascensor? ¿Se ha caído usted alguna vez en un ascensor? Y te pueden decir, no, yo no tengo ningún incidente, pero me dan terror. Claro, esa persona puede haber oído que hubo un accidente con un ascensor, que alguien se quedó encerrado muchas horas, puede haberlo visto en la televisión. Esas palabras son estímulos a condicionar. Es decir, la aversión que te puede producir una situación que a lo mejor tú no has vivido, pero la has visto en cine o la has oído, está condicionando ya el término. Es decir, la palabra ascensor en sí mismo, la idea o la imagen del ascensor ya en sí se está volviendo aversiva, no tanto porque tú hayas tenido una experiencia directa, sino porque la has asociado a otros estímulos que sí tienen ya una asociación directa con una situación aversiva. Por ejemplo, si yo te digo, los ascensores son peligrosos, la palabra peligroso en tu vida, en la palabra peligro, se habrá asociado a situaciones realmente aversivas, que has vivido realmente como aversivas. Ten cuidado que esto es peligroso y has estado a punto de caerte, ¿no? Etcétera. Entonces, tened cuidado porque a través de las palabras los humanos hacemos conexiones muy sutiles, ¿no? Y entonces no hace falta haber vivido directamente la experiencia asociativa directa, ¿no? En este caso, en este ejemplo que hemos puesto, entre el ascensor y que te hayas caído, te hayas sentido encerrado, ¿no? No hace falta, ¿eh? Pero por generalización de estímulo, por ejemplo, tú te podías haber quedado encerrado, yo qué sé, en una habitación muy pequeña o haberte quedado encerrado en el colegio. Recuerdo un caso que tuve de una niña, de los primeros casos de intervención que yo tuve cuando terminé la carrera, de una niña que se había quedado encerrada en un pequeño cuarto del colegio y había estado allí horas porque no la encontraban hasta que la encontraron, ¿no? Claro, eso se puede generalizar no a ese cuarto solo, sino también a los ascensores, por ejemplo, ¿no? O, como os digo, esa niña ha podido oír en un momento determinado que alguien se quedó encerrado en un ascensor, que fulanita lloraba mucho por la pobrecita, etcétera. Y todas esas historias van asociando la idea del ascensor a la ansiedad producida por otros estímulos condicionados o por otros estímulos que estuvieron asociados antes y eran neutros, pero ellos cambiaron entonces de valor emocional, ¿no? A través del condicionamiento.
Por lo tanto, a través del precondicionamiento sensorial y a través de la generalización de estímulos, podríamos explicar bastante bien el por qué estímulos que no se han asociado directamente con la situación ansiógena producen ansiedad. El condicionamiento de segundo orden, pues exactamente igual, ya sabéis, ¿no? Es decir, un estímulo no tiene por qué asociarse directamente a un estímulo incondicionado, es decir, a un objeto que racionalmente produce miedo. Es decir, por decirlo de alguna forma, imagínate, tienes mucho miedo a las arañas. ¿Te ha picado alguna vez la araña? Nunca. Entonces, te diría un psicólogo de estos un poco manifiestamente mejorable, ¿no? Te diría, hombre, es que si usted no se ha asociado nunca a la araña con el peligro, ¿por qué le tiene miedo ¿por qué le tiene miedo a las arañas? Bueno, porque a lo mejor, como os digo antes, si alguien te dice, ten cuidado con la araña que es peligrosa, la palabra peligro sí la has asociado, ¿no? Sí, ya está asociada, ya es un estímulo aversivo, ¿no? Y la medida que un estímulo aversivo hace aversivo también a la araña, ¿no? Condicionamiento de segundo orden, precondicionamiento sensorial, generalización de estímulos, son principios que ya hemos estudiado y que explican, insisto, en que la gente tenga reacciones emocionales ante estímulos que directamente no se han asociado a peligros reales, pero están ahí, ¿no? Un aspecto muy interesante son los experimentos de Mineca y colaboradores, en los cuales estudiaron como estímulo incondicionado el ver a un congénere de la especie en situación de peligro. Claro, esto es muy interesante porque aunque tú no estés en peligro, el hecho de ver a un congénere, en nuestro caso a otro ser humano, en una situación real de peligro, nos genera ansiedad. ¿Eh? Es una especie de ansiedad vicaria. Pero esto no es un mecanismo exclusivamente humano. Este es un mecanismo que se puede observar, por ejemplo, en monos, ¿no? Fijaros, este monito estaba observando trozos de películas filmadas, por ejemplo, de serpientes. El mono no manifestaba ningún miedo. Es decir, las miraba y no había ninguna manifestación de miedo ante películas de serpientes. Sin embargo, nosotros podíamos asociar esa imagen de serpiente a una cara de un mono en estado de alarma, en estado de susto, ¿no? Es decir, perdón. Entonces, en este experimento, fijaros, lo que se hizo es ver hasta qué punto el monito podía tener miedo a serpientes, a juguetes o a flores. Si simplemente se le presentó unas fotografías. Este experimento, por un lado se hizo con fotografías y por otro lado también se hizo con objetos reales. ¿Hasta qué punto tenían miedo a las serpientes, a las flores o a los juguetes? ¿Vale? Y fijaros que hubo dos grupos experimentales. Pero hay un pretest que es ver simplemente si tienen miedo. No tienen miedo a ninguna de esas cosas. Es decir, el mono no muestra ningún tipo de reacción de rechazo, de ansiedad ante esos, ni ante los juguetes, ni ante las flores, ni ante las serpientes. Es decir, se puede decir que son estímulos neutros. ¿Vale? Después se hicieron asociaciones en el primero de los grupos entre la serpiente y el estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado fue observar una película de otro mono manifestando miedo, pegando gritos, etcétera, y aterrorizado, ¿vale? Es decir, se veía primero la serpiente e inmediatamente después venía una secuencia en la cual se veía a otro mono asustado, como aterrorizado por aquello que se acaba de ver. Era un montaje, efectivamente era un montaje cinematográfico, es decir, se había puesto una primera escena de un mono, perdón, de una serpiente tranquilamente en un árbol o lo que fuera, e inmediatamente después la cara de terror. Imaginaos la cantidad de películas que hemos visto nosotros que juegan con este truco. Entonces, fijaros, sin embargo, cuando venían unas flores, no venía la cara de terror por parte del sujeto. En el otro grupo, sin embargo, fijaros, se hizo al revés. Es decir, cuando se presentaba la serpiente, insisto, que podía ser una secuencia cinematográfica, no venía nunca el congénere con la cara de terror, al revés, era el congénere con una cara tranquila, etc. Y, sin embargo, cuando venían las flores, detrás de las flores venía la cara de terror del monito. Es decir, los dos grupos tienen un diseño en que invierten las relaciones, ¿no? Es decir, para el grupo de arriba, el SL positivo, FI negativo, el primer grupo, el de la fila de arriba, ese grupo, las serpientes deberían de condicionarse como estímulo aversivo, las flores no. En el grupo de abajo, supuestamente, las flores deberían de comportarse como estímulo aversivo que produjera miedo, la serpiente no. Y los juguetes están ahí, si os fijáis, como un control, es decir, no se ha asociado a nada. Y bueno, lo que ocurre precisamente es que el grupo de arriba se condiciona muy bien, es decir, los monitos cogen miedo a la serpiente, miedo que en la primera etapa, en el pretest, no tenían, y ahora sí.
Y sin embargo, por supuesto, no le cogen miedo a las flores ni al juguete. En el grupo de abajo, en el segundo grupo, fijaros que no hay miedo, ¿vale?, a nada. No se produce miedo a nada. Es decir, no hay ni miedo a la serpiente, ni a las flores, ni a los juguetes. Es decir, no se ha producido condicionamiento. Esto muestra el carácter selectivo, como os decía, del condicionamiento clásico. Así como se le puede coger miedo a una serpiente, que entre otras cosas es un objeto animado, que se mueve, porque en la peliculita, ni las flores ni los juguetes, en principio, son susceptibles de condicionamiento. Esto es exactamente igual que lo que vimos en términos de condicionamiento clásico, cuando vimos la relevancia causal biológica como regla selectiva, y lo estudiamos cuando veíamos, por ejemplo, que la aversión al sabor sí es válida para sabores y olores, pero que no podemos producir malestar gástrico que se asocie a las características visuales o auditivas del alimento. Por el contrario, una descarga eléctrica no se asocia a sabores ni olores, pero sí a las características, si queréis, visuales o auditivas del estímulo de la comida. Pues exactamente igual aquí. Es decir, aquí parece claro que el miedo, la cara de terror, que funciona como un estímulo incondicionado, vía vicaria, ¿no? La cara de terror de un congénere, que sí nos produce ansiedad, curiosamente, sí nos produce ansiedad si los estímulos que preceden a esa cara de terror son una serpiente, pero no así si son un juguete o unas flores, ¿no? Por lo tanto, esa selectividad en la fobia es algo no solamente contrario al condicionamiento clásico, sino algo que encaja perfectamente dentro de nuestros conocimientos actuales del condicionamiento clásico, dentro de que ya sabemos que las asociaciones son selectivas, ¿vale? Sean todos bienvenidos a nuestra nueva formación con Santiago Benjumea, grabada presencialmente en alta calidad, avalada con el Certificado Internacional de Análisis de Conducta. Todo lo que necesitas saber sobre psicología del aprendizaje, las respuestas a por qué nos comportamos como nos comportamos. Disponible internacionalmente y accesible para toda la vida, cuenta con más de 15 horas de audiovisual, diapositivas, material complementario, con uno de los grandes expertos en habla hispana de psicología del aprendizaje. Y además podrás, incluido con todo esto, contar con una sesión virtual online en directo con el propio docente. Tienes toda la información en engramapsicología.es.